salir de esa incertidumbre y comenzar a pisar más firme en su vida. La única referencia clara que tengo es mi referencia. Sí. Yo soy muy voluntarista, tengo mucha voluntad. O sea que partís de la base que el voluntarismo en sí mismo no es negativo. No. Bien. Lo que pasa que yo entiendo, creo, tu punto, y es desafiante lo que me planteas. Yo creo que requiere un ejercicio de prioridades. Y entiendo que muchas personas no se ponen como prioridad, eso lo entiendo, porque yo solía no ponerme como prioridad. Pero cuando yo tuve mi gran cambio en mi vida fue porque realmente me puse como prioridad. Y cuando me puse como prioridad tuve que dejar algunas cosas y dedicarme a otras. Acabas de poner un punto clave que me parece que es ser prioridad supone además también entenderse y conocerse y ser un poquito humilde, no ser soberbio. Sí. Y honesto, Jaime. Muy honesto. Si no sos honesto contigo mismo, si no sos honesto contigo mismo, ya el partido está perdido. Sí. Totalmente. Cuando yo empecé con esto, ahora conversando con Cairo sobre la ORT, que daba clase en la ORT, cuando yo empecé con esto, me dije a mí mismo, yo tengo que dejar de mentirme a mí mismo. Porque sentía que me estaba engañando muchos aspectos de mi vida. Por ejemplo, en el tema del amor. Yo tenía esta ilusión de que las personas me quisieran por el hecho de que yo soy yo, simplemente. Claro. Sin embargo, descubrí que no era tan así. Yo tenía que hacer un esfuerzo por quererlos a ellos, y esto no estaba dentro de mi radar, por lo cual empecé a hacer el ejercicio. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo llegaba a mi casa y había gente que venía a visitar a mis padres y yo subía a mi cuarto y no saludaba a nadie. Y después me quejaba si ellos no me saludaban o no me querían. Pero ¿qué esfuerzo estaba haciendo yo? Entonces, no sé cómo se dio el clic, pero en un momento empecé a decirme, bueno, yo voy a entrar y voy a saludar a todos aunque no me guste. Y esto empezó a generar un cambio en mí, porque ahí puse mi voluntad. Yo tengo que hacer algo más para obtener algo. Y por eso es que creo mucho en eso. Pero entiendo que requiere un esfuerzo, y nadie quiere hacer muchos esfuerzos en este tiempo. Porque además en general buscamos el problema y la culpa afuera de cada uno de nosotros. Entonces yo lo que digo en el libro es, si tenés la voluntad de dejar lo que no te hace bien y poner tu foco en lo que sí te hace bien, te aseguro que vas a tener tu fruto. Te lo aseguro. Porque se trabaja en eso y hay frutos, igual que en cualquier otra disciplina, ¿no? Y cuando se trata de la mente ocurre igual, ¿no? Silvio, por lo general nosotros somos una unidad de construcciones que hacen en nosotros muchas veces, ¿no? Que somos todos diferentes en algunos aspectos. Nosotros esas construcciones son las que signan nuestra vida durante todo nuestro pasaje por la misma, como también nosotros algunas cosas que hemos aprendido y que están tan incorporadas en nosotros no nos convencen tanto, y a veces tenemos que realizar todo ese ejercicio del que vos hablabas para poder de pronto desprenderse de algunas cosas. ¿Qué tan importante es ese ejercicio a la hora de decir, a mí me construyeron de esta manera? Porque a veces uno tiene miedo de quedar desamparado cuando se deconstruye se empieza a quitar lo que aprendió, y que lo que aprendió se supone que es lo que está bien. Uno de mis profesores me decía, nunca le quites el bastón a otra persona. ¿Qué significa? En lo que se está apoyando no se lo quites, porque si se lo quitas se cae. Esto es clave lo que vos decís. Por eso yo no creo en estas prácticas en donde tenés que olvidarte de todo y tenés que crear algo nuevo. Tenés que usar lo que ya venías usando de la mejor manera. Si vos, por ejemplo, si profesás una religión y querés empezar a meditar, bueno, continúa con tu religión y agregale la meditación, pero no puedes quitarle el bastón al otro. Por eso esto es un complemento. Es simplemente aprender a mirarte a vos mismo, pero sin quitarte nada anterior, al contrario, valorando lo que en ese momento hiciste, creíste y fuiste, y entendiendo que ese es tu pasado, y lo hiciste con la conciencia que tenías en ese momento, y ahora es tu presente. La pregunta es, ¿qué voy a hacer en este presente ahora con todo ese pasado que cargo? Bueno, yo creo que se puede transformar el pasado en algo positivo. Siempre creo eso. De hecho, lo he hecho con mi vida, ¿no? Y las experiencias más negativas que yo he tenido, las he podido, casi todas, no todas, pero las he podido transformar en un aprendizaje. Claro, que no sean una mochila, una carga. Claro. Un ancla que no te permite avanzar.
Claro, porque imagínate cargar con esa ancla emocional, física, y con los pensamientos que demanda recordar cada vez que viene ese recuerdo, ¿no? Por eso, para mí el manejo del pensamiento es clave en esto. Imagínate, te estoy diciendo manejar los pensamientos, es algo completamente difícil porque no nos enseñan esto. Sin embargo, con algunas técnicas yo he aprendido a darle un sentido al pensamiento, un foco. Silvio, tenemos que prepararnos cuando seguimos un camino de estas características, tenemos que prepararnos para quedarnos por lo menos en algún momento solos también, porque a veces cuando uno toma un camino de actitud, va a chocar, pero seguramente va a chocar con las personas que tiene al lado y las que tiene muy cerca también. Yo quedé muy solo al principio, por mi arrogancia, por mi vanidad, porque entré en un mundo espiritual y me creía un genio. Y mi madre me dijo, estás muy arrogante. Y en las fiestas miraba con altanería a los demás, y eso me costó muchas relaciones y muchos dolores de cabeza. Pero después de 20 años casi aprendí que no era por ahí. Pero me di contra la pared. O sea, mis amigos se alejaron de mí, mis familiares me mandaron a un psicólogo grado 5 para ver qué me pasaba. Por lo cual es exacto lo que tú decís, puedo caer en eso. Ojalá que los que empiezan en su camino no caigan. ¿Te sirvió el psicólogo? Sí, ¿sabes por qué me sirvió? Él me vio y me dijo, yo no encuentro ninguna patología en general. Si querés, yo hago de nexo con vos y tu familia. Eso fue lo que me dijo. Pero me dijo, no hay una patología... O sea, no usó herramientas de la psicología, que empezó a trabajar los vínculos. Sí, charlamos mucho, pero él notó que no había nada en particular que podía a mí estar llevándome a un camino de autodestrucción, etcétera. Y eso ofreció para generar un nexo. Esto ni mi familia lo sabe, así como te lo estoy contando, ¿no? Pero eso me ayudó mucho, y a ellos también, que un psicólogo validara que yo no estaba loco. Y bueno, después pude seguir más tranquilo. Hoy en día, afortunadamente, muchos de mis familiares y amigos vienen a mis talleres y a mis cursos, increíblemente. Pero al principio tuve que lidiar con lo que creé yo, como un halo de falta de humildad. Y eso es clave. La humildad es una actitud complicada, ¿no? Porque cuando uno maneja la humildad como parte de su vida, como parte de su acción a la hora de relacionarse con las personas, en el mundo que estamos viviendo hoy en día, la humildad a veces está sobrevalorada, pero de la boca para afuera. Corres el riesgo de que en base a esa humildad pretendan pasarte por arriba también, porque no se entiende que muchas veces la humildad también es inteligencia emocional. Sí, y es poder, ¿no? Las personas humildes que yo conozco son poderosas. Dicen siempre tú primero. En vez de yo primero, tú primero. Esa es su frase especial. Y yo he conocido en Uruguay, en la India, en muchos lugares, personas realmente humildes que ni siquiera comparten su sabiduría. De hecho, la comparten pero con acciones. Me acuerdo que una vez en la India fui a ver a mi profesora, ella tenía 104 años de edad, y le fui a pedir un consejo, que me dijera a quién podía traer a Uruguay para ayudarme en el camino espiritual que yo estaba siguiendo. Y ella me escuchó, y en un momento me dijo, espera que ahora te doy la respuesta. Fue al fondo y vino con un espejo. Y me puse el espejo así. Yo le dije, yo no, sí, tú. Eso fue fuerte, fue fuertísimo. Fuertísimo. ¿No? ¿La sabiduría se transmite oralmente o se acciona? Esa pregunta la respondemos después de la pausa. ¿Te parece, Silvio? Vamos a la pausa, por favor. Participa vos también de Viva la Tarde. Mensaje de texto al 6900. WhatsApp 092-690-690. Más análisis, más investigación, más radio. Siempre Sarandí. Este verano, con la tremenda promo de Costa Urbana Shopping, disfrutamos del sol con la mejor protección. Con 1.000 pesos en boleta, más 700 pesos, te llevas una sombrilla y un protector solar Dermur de 75 mililitros de regalo. Aprovecha esta promo increíble. Costa Urbana Shopping es para vos. Este año,
Con BBVA llega una vuelta a clases de película, donde tu tarjeta de crédito es la protagonista. Necesito todos estos libros y útiles para empezar las clases, también championes y el uniforme y la tablet. Hasta el 31 de marzo, aprovechá los descuentos de hasta 20 y 30% con tarjetas de crédito BBVA y conseguí todo lo que necesitas para la vuelta a clases. Conocé los locales adheridos, topes, bases y condiciones en bbva.com.uy. Vuelve un clásico a la tele, el Grand Prix, una competencia en la que dos equipos se enfrentan en las pruebas y desafíos más increíbles. Todos los viernes a las 21, más y mejor entretenimiento y diversión en la tele, la emoción de estar juntos. Bona, pasión por los pisos de madera. Un piso de madera jamás podrá ser reemplazado por otro material. Permite teñir para cambiar su color, dar brillo, satinar o que luzca como madera desnuda. Un piso de madera valoriza la propiedad y jamás pasará de moda. Es eficiente transmitiendo el calor de la calefacción. En verano su superficie es fresca, antideslizante y jamás envejece. Protegerlo, embellecerlo y cuidarlo es tarea de Bona. Pasión por los pisos de madera. Bona. Respalda Enco. enco.com.uy. Actualizar las noticias al caer la tarde te mantiene informado. Acompañarte sábados y domingos es estar siempre cerca. Somos Sarandí. Más información, más radio. Las voces que están con vos. Siempre. Seguinos en X, @Radio Sarandí 690. Viva la tarde. Un espacio de libre expresión. Seguimos conversando con Silvio Reich, que presenta su libro Cómo ser el protagonista de tu bienestar, 7 lecciones inspiradoras, y le preguntábamos antes de la pausa si la sabiduría se transmite de manera oral o se acciona. Si llamamos a la sabiduría el conocimiento puesto en la práctica, que para mí es algo por ahí, yo creo que es un poco de conocimiento y poco de ponerlo en la práctica. Yo lo veo, por ejemplo, yo he aprendido mucho para observarme a mí mismo cuáles son mis valores, los valores que me lideran. Y yo he notado que cuando pongo esos valores en la práctica, se transforman en poderes o en virtudes. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Cuando yo descubrí que dentro de mí había amor, mucho amor, empecé a poner en práctica la tolerancia con las personas que necesitaba tolerar. Y empecé a poner el amor en la práctica, y para mí eso se transformó en una sabiduría. Y cada vez que estoy frente a una situación que requiere amor, porque para mí el amor soluciona todo, trato de poner en práctica esa sabiduría, que significa el valor puesto en la práctica. Y para mí, por ahí viene la sabiduría. Hablemos de las lecciones, porque en definitiva también yo creo que es muy entrador además el título, porque nos da la posibilidad de decir, bueno, estás hablando de 7 lecciones, estás hablando de algo posible, de algo tangible, que en estas cosas a veces son tan genéricas que uno no sabe por dónde agarrar, ¿no? Entonces, estás hablando de un camino, el que tú propones, será bueno, malo, efectivo, pero eso que tú propones, que quien te conoce de hace tantos años y tiene tus libros y tiene tu gran visibilidad en los medios y eso, y en tu curso, sabe que es algo que es un camino que tú has recorrido y que, como estás diciendo, lo has practicado antes que nada en vos mismo. Sí. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por dónde van estas lecciones? Todo surgió de que me puse a pensar cuáles son esa sabiduría, esos conocimientos que me permiten afrontar las situaciones diarias con mayor sabiduría y me producen bienestar o no me afectan. Y yo dije, bueno, voy a empezar a pensar cuáles son esas 7 enseñanzas que a mí me ayudan diariamente. Y por ahí fue donde surgió lo de las lecciones. La primera lección para mí fue: el presente es el único momento en el cual puedo actuar. El presente es el único momento en el que vivo. Y tercero, el presente no es para pensarlo, es para vivirlo. Yo antes creía que todo tenía que pasar por el pensar. Y ahí me di cuenta que el presente no lo puedo pensar. De hecho, cuando lo pienso, deja de ser presente. Ya pasó. Ya pasó.
pero cuando lo vivo es presente. Esa fue la primera lección que a mí me movió. Parece de perogrullo, ¿no? Parece, pero no lo es. No, por eso lo recaigo. No lo es. El ejercicio que yo hago, por ejemplo, en este momento, tratar de estar presente con ustedes dos, para mí es un ejercicio. Y a veces lo logro, otras veces no lo logro. Depende también el contacto visual que tengo, ¿no? Pero la segunda lección, por alguna razón, tiene que ver con mi identidad. Yo descubrí algo que me cambió la vida. Y es que yo no soy un cuerpo, soy un alma. Eso me cambió la vida. No teóricamente, sino físicamente o espiritualmente, si querés. El entender que yo soy el ser que le da vida a este cuerpo. Y eso me cambió todo, me cambió mi relación con la muerte, me cambió mi relación con la vida. Entender de que yo soy el que vive acá adentro y soy eterno, pero el cuerpo no. Entonces, ese gran cambio entre creer que era un cuerpo con un alma a sentir que soy un alma con un cuerpo me cambió todo. Y en la meditación lo pude experimentar. Por eso lo puse como segunda lección. Y cuando yo entro a una habitación y los miro a ustedes, trato de ver el alma, a veces me queda el cuerpo. Y eso para mí fue un cambio, es el gran cambio en mi vida. Silvio, cuando uno tiene la posibilidad o el privilegio de poder conectar con el alma, de poder conectar con los pensamientos de uno, de darse cuenta de lo que vos estabas diciendo hace un ratito nada más, ¿qué es lo que pasa con todo lo externo y las cuestiones que tienen que ver con la vida mundana? ¿No? Y voy de todo. El hambre, la sed, las enfermedades, el cansancio, el sobregirarse. Sí. Una vez que uno toma conciencia de esto, ¿cuánto dominio tiene de todo lo que pasa, de lo que pasa, se supone que en uno o con uno? Mucho más dominio, Cairo. Es como se abre como un espacio interior donde vos te das cuenta que vos sos el que estás accionando cada una de esas acciones, cada una de esas rutinas. Te das cuenta que cuando comes estás alimentando el cuerpo y no el alma. Lo que alimenta el alma es la vibración, pero lo que alimenta el cuerpo es la comida. Y empezás a diferenciar entre lo mundano y lo metafísico, lo mundano y lo espiritual. Y yo me he dado cuenta que cuando actúo desde lo mundano, actúo, por ejemplo, comparando mi cuerpo con tu cuerpo o mi cuerpo con tu cuerpo, esto disminuye o agota mi energía. Pero cuando estoy conectado desde el ser que es cada uno de ustedes, la vibración cambia. No sé cómo explicarlo, no te lo puedo explicar físicamente, pero para mí cambia todo. Es una mirada diferente sobre el mundo, pero también sobre mí, porque me doy cuenta que esto lo voy a perder en un momento, pero yo sigo estando. Y esta es mi creencia, por supuesto, tengo fe en esto, ¿no? Yo sigo estando, yo soy un ser único e ilimitado y estoy viviendo una experiencia física. ¿Qué lugar ocupa la religión en eso que estás diciendo? Cualquier religión. Si es que hay... En todas las religiones hay referencias sobre esto que yo estoy diciendo, por lo cual es maravilloso. Si lees la letra chica, están todas las religiones. Y yo creo que la religión, para mí es muy importante. Las personas que tienen una mente religiosa, para mí, acceden más fácilmente a este tipo de ideas, ¿no? Por ejemplo, acceden más fácilmente a la fe, porque para creer en esto, yo te digo, hay que tener fe. A ver, si bien yo estoy muy de acuerdo y estoy prestando mucha atención a todo lo que estás diciendo, yo a veces le tengo miedo a la pérdida de la individualidad. Que creo, esto es un pensamiento muy personal, creo que la individualidad es muy importante y es lo que nos hace también personas y nos hace únicos, y quizás también contribuye a este concepto que tú manejas de que el alma permanece, el cuerpo va envejeciendo. Es una opinión, repito, muy personal. Yo a veces, cuando hablamos de religiones, cuando hablamos de colectivos, cuando hablamos de esto y lo otro, le tengo mucho miedo a la despersonalización. Tengo mucho miedo al repetir lo que otro me dice, por más convencido que esté de lo que estoy repitiendo. Le tengo miedo a esa capacidad única que hace de que cada ser humano pueda ser un universo en sí mismo. Sí. ¿Y tú no crees que el alma, o sea, yo creo que el alma soy un universo infinito? Al contrario, el cuerpo lo veo muy limitado. Por ejemplo, mi nombre es un nombre que no lo he elegido yo, me lo han puesto mis padres.
Mi cuerpo para mí es consecuencia de cómo vibro yo como alma. Por lo cual yo creo que como alma soy único y tú también sos único. Uh-huh. Y el mundo se conforma por 7.000 millones de almas, o más o menos, que viven en sus cuerpos y que en un momento los dejan y en un momento entran a otros cuerpos. Y yo estoy convencido de esto porque lo vivo en mi experiencia y me ayuda a relacionarme maravillosamente mejor con mi cuerpo. Porque pasa algo en el cuerpo y yo entiendo que no soy yo, es mi cuerpo. Por ejemplo, me tuerzo un pie, no es que yo me torcí el pie, mi cuerpo se torció, el pie del cuerpo se torció, yo no estoy torcido. Entonces, en esta diferencia puedo incluso hasta relacionarme mejor con el dolor, incluso. Por eso me ha servido mucho esta experiencia. Yo soy el alma y este es mi cuerpo. ¿Vas al médico, Silvio? Sí. Ojalá que no fuera tanto. No, pero me parece que es una pregunta que corresponde. Hablando de eso, hablando de eso, porque el libro es cómo ser protagonista de tu bienestar. Y también, y tiene que ver con lo que también hacía al comienzo de la charla, es también qué es bienestar, porque más de una persona te puede decir, pero Silvio, ¿qué me venís a hablar de bienestar, de elecciones, si no llego a fin de mes con el sueldo, tengo que pagar la luz, me levanto a las 3 de la mañana para ir a trabajar, tengo que aguantar a Cayo Herrera todos los días 2 horas al aire? Es un privilegio, señor. Entonces, ¿cómo lidiar con esas cosas que te pasan todos los días y que muchas y lo digo así, consciente de lo que estoy diciendo, que muchas de ellas no las elegís, porque las das por supuesto, pero y viene Silvio Raggi y me habla de bienestar. Para mí bienestar incluye algo más que salud física. Tiene que ver con bienestar emocional, mental y espiritual. El bienestar emocional es ser capaz de relacionarte sin reaccionar, o al menos reaccionando lo menos posible a las situaciones. El bienestar mental tiene que ver con saber manejar tu pensar, y el bienestar espiritual tiene que ver con compartir quién sos con los demás, para mí. Por lo cual todos esos aspectos que son internos, aunque yo haya nacido en un hogar con carencias, aunque yo me hayan pasado cosas en la vida, aún así yo tengo la elección de vivirlo desde un lugar distinto. Es una elección personal. La vida me condiciona, pero no me determina. O sea que yo puedo, aún así, aparte conozco gente que ha estado en situaciones difíciles y se ha salido de esa manera, yo puedo determinar mi destino. ¿Cómo? Reservando un momento de cada día para invertir en mi bienestar. Es lo que hablamos al principio. Requiere voluntad. Si yo cada mañana invierto en mi bienestar, el fruto de eso va a ser bienestar también. Y eso lo puedo hacer aunque esté viviendo en un lugar donde no tengo techo o un lugar donde tengo techo. Por supuesto que va a ser más difícil para el otro que tiene que cubrir sus necesidades. Bueno, hoy está muy de moda esa línea de pensamiento que estás dando con la película La Sociedad de la Nieve. En las peores condiciones, en una situación absolutamente extrema, hubo que conciliar voluntades para tratar de sobrevivir. Obviamente en esas condiciones mucha gente quedó por el camino, pero en definitiva, ¿cuál es el resultado que nos deja como lección, más allá de nimiedades en las cuales no corresponde entrar? Es eso también, ¿no? Es creer, tener esa voluntad, tener esa suerte hasta de tosudez de decir, bueno, no nos podemos quedar cruzados de brazos acá en el medio de la montaña uniéndonos. Exacto. Por lo menos hacer el último esfuerzo hasta el último aliento, a ver si logramos salir adelante. Sí, totalmente. Hay que hacer algo. Si no haces nada, no obtenés nada. Y yo sé que es difícil, porque hay personas que todos los días tienen que salir a buscar lo que comer, por ejemplo. Eso también lo relaciono con otra de las lecciones, que es la ley del karma. Para mí karma no es algo negativo, karma significa acción. El tema es que yo creo que todo lo que estoy viviendo y estamos viviendo en este momento es consecuencia de lo que hice en el pasado. Pero lo más interesante es que todo lo que yo hago hoy es lo que va a crear mi futuro, por lo cual yo tengo las riendas en mis manos de cómo es el futuro que quiero vivir, porque tiene que ver con lo que hago hoy. Por eso para mí el título es ser protagonista de mi bienestar. Lo que estoy haciendo en este momento son las semillas para los frutos que van a nacer el día de mañana. Dentro de toda esta filosofía, ¿entra la alimentación, Silvio?
Sí, la veía venir. La calidad de la alimentación. Sí, totalmente, Cairo. Entra la alimentación desde muchos aspectos. Por ejemplo, esto que yo le decía algo, si yo creo y acepto que soy un alma, que soy el alma, yo me alimento de vibraciones, porque el alma no come, el que come es el cuerpo, por lo cual voy a tomar la mejor vibración para yo poder estar bien. ¿Cuál es la mejor vibración? La que carezca de violencia, por ejemplo, la que tenga en cuenta a los demás, la que sea positiva, ¿no? O sea que si yo soy el alma, yo tomo eso. Por ejemplo, cuando mi mamá me cocina, aunque cocine mal, para mí es riquísimo, pero no porque la comida es rica, porque lo que llega a mí es el amor que ella, con el amor que ella me cocina, y eso es la vibración. Por eso es clave para mí, primero, tener una alimentación que no implique violencia, y segundo, cuando te alimentás, ser muy consciente de lo que estás tomando. Yo me estoy acordando de unas milanesas de mondongo crudo que nos hizo la madre de un amigo, y creo que ahí no entra la paz de Silvio. ¿Para qué no dije todo esto? nunca. ¿Para qué dije todo esto? ¿Te das cuenta porque es un karma estar con este tipo enfrente? No pude evitarlo. Totalmente, pero aún así, mira, yo como mucho chocolate y sé que el chocolate es excitante para la mente. Mi profesor me decía, no comas chocolate, no tomes mucho café, no tomes mucha coca, no comas ajo, no comas cebolla, no comas carne. Todas esas son como vibraciones bajas. Digo, me sacaste todo. Lo que me gustaba, claro. Bueno, me quedé con el chocolate. Y es por ahora mi vicio, ¿no? Pero yo sé que también genera vibración en la mente, por lo cual no puedo estar completamente tranquilo, que es como a mí me gusta estar. Estamos transitando una época donde el umbral de tolerancia está cada vez más bajo, ¿no? Entonces yo también te escucho y digo, está todo bien, yo le compro las lecciones, está bien, yo voy a hacer el esfuerzo, pero también salgo y me encuentro que la gente está intolerante. Mira las redes sociales y se dice, la gente se dice de todo, los dirigentes políticos que tienen que conducir el país se dicen de todo a través de redes sociales, hay mucha hipocresía en el tránsito, hay intolerancia, o sea, las relaciones tóxicas están en todos lados. Entonces es todo un viaje, ¿no? Un viaje, pero también una oportunidad. Lo puedes ver desde un viaje, pero con muy poquito puede ser distinto, y eso también es interesante. Con una pequeña mirada más amorosa, con un pequeño gesto amable, ya puede ser diferente, y eso en esta época es posible. ¿Es posible ser impermeable a todo eso que te conté? No, y sí. Mis profesores me hablaban algo que por ahí te va a sonar raro. Me decían en inglés unlimited disinterest, desinterés ilimitado. ¿Qué significa? Y esto se unía a algo que decía Nyara Piara, amoroso y desapegado al mismo tiempo. Yo soy amoroso contigo, pero estoy desapegado. Significa que puedo ser amoroso, pero tomo distancia. Eso significa no doy ni tomo sufrimiento. Y si vos practicás esto, no dar ni tomar sufrimiento, permaneces muy equilibrado. ¿Qué significa? Vos necesitas algo, yo te lo comparto, pero no tomo tu sufrimiento. ¿Qué es esto, no tomar sufrimiento? Si vos venís y me contás algo feo y yo no estoy preparado para eso, te digo, Jaime, disculpa, agradezco lo que me contás, pero en este momento no estoy disponible para escucharlo. ¿Te parece si lo conversamos otro día? Y ser yo el que elige qué quiero tomar y no dejar que todos me invadan. Mi profesora decía esto también: si viene alguien y golpea la puerta de tu casa, le abrís y dice, hola, tengo mi basura para tirar en tu casa, ¿le dejarías que la tire? No. Entonces, ¿por qué dejás que la gente te invada con tantas cosas? ¿No? Entonces, hay que tener un sano equilibrio entre dar y tomar. Y creo que es un arte eso. Sí, claro. Es obvio que sí. No es simple. Obvio que sí. No es nada simple. Ahora, por ejemplo, cuando estuve firmando libros, y a vos te habrá pasado cientos de veces, las personas se acercan a pedirte soluciones para su vida, y hay una cola de gente. ¿Cómo hacer para ser amable y no ser frío y decirle a la persona no es el momento, y aparte darle una respuesta? Es un equilibrio, sí, claro, muy fino, ¿no? Sí, sí. No sé vos cómo lo haces. No, pasa mucho en la radio y también con el tema del canal, pero
de gente que te llama, no solo por un tema de trabajo, sino que muchas veces gente que está muy sola, vos sos la compañía a través de la radio, y entonces formás parte de su círculo, no llego a decir de su familia, pero más parte. Y a veces se sienten en la necesidad de llamarte y te llaman, ¿no? Mirá que te llaman, te puedo asegurar que una vez por semana, pero con bastante, bueno, a tal punto que es muy famoso el cuento que en el primer año del Pam Pam con Sergio sacábamos las llamadas al aire, lo hemos contado varias veces, y el viernes anterior, te estoy hablando de hace 17, 18 años, o sea, no había mensajes de texto ni nada, por eso sacábamos las llamadas en directo al aire sin ningún tipo de filtro. Y en la previa un día de la madre nos llama, me acuerdo como si fuera hoy, Graciela de la Unión, que sus padres se habían suicidado. Pero se encontró accidentalmente caminando por la Rambla, vio mucha gente, miró para abajo y la que se había tirado a las rocas había sido su madre, también su padre, y ese día le causaba tal desesperación que llamó a la radio, al programa, anunciando su suicidio. No te haces una idea de lo que fue para nosotros eso, con Sergio. Además terminamos haciendo conteniéndola al aire. Fue muy fuerte. Me imagino. Por suerte nos llamó el lunes. Pero es eso que vos decís. ¿Cómo enfrentar este tipo de situaciones? Y te estoy hablando de una situación límite y muy complicada. Insisto, el final fue feliz, pero es muy, muy, muy complicado. Muy complicado porque el individualismo que decía Cairo, hoy es una época en la que parece que estamos tan conectados, comunicados, y capaz que cuando más solos estamos. Creo que eso es algo de lo que se habla mucho en esta época. Silvio, ¿dónde encontramos tu libro? En todas las librerías donde Planeta lo esté llevando, en Uruguay y en Argentina también. Bien. Y ojalá que en México también. Bien. Así que bueno, ojalá que les guste. Hice lo mejor que podía. No, pero has logrado instalar el concepto del cual venís trabajando, cuando comenzamos esta charla, y se ha consolidado, ¿no? Antes, hace 20 años te mirábamos como un bicho raro y... Sí, la verdad que yo estoy muy feliz porque a la escuela viene mucha gente y la verdad que es lindo dedicar tu vida a ayudar a los demás y a tener la gratificación de la devolución que te dan. O sea, igual que ustedes tienen devoluciones preciosas cuando das cursos y talleres y la gente te dice qué lindo, pude cambiar tal cosa, la verdad que es gratificante. ¿Y la escuela y todos los datos te encuentran en redes? En escuelasati.ui están todas las redes, @escuelasati en todos lados. Muy bien. Silvio Reich nos visitaba aquí en Viva la Tarde. Muchas gracias por esta visita y por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. No nos enteramos si fuiste un buen alumno o no. Yo dije que no había sido un buen alumno, siempre fui distráctil. Pero lo tenemos las personas muy inteligentes, lo digo en serio, tenemos ese problema, nos distraemos. y son muy humildes también. Por eso estoy diciendo, justamente, lo estoy diciendo con toda humildad. Claro.